Empezamos. Vamos a tomar como base la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 13. El título del mensaje es Os vaya bien. Os vaya bien en la traducción original de la Biblia. No estamos en la lengua española de Cervantes como la pronunciarían nuestros hermanos en Europa. Por cierto, gracias, el Señor les bendiga. Hemos recibido con mucho agrado y con mucho gozo la ayuda que ese continente precioso ha enviado a esta parte del mundo tercermundista. Así que el Señor les bendiga. Y pues vamos a decirlo así, no sé cómo me suena aquí desde este lugar del mundo, os vaya bien. Creo que en el acento español sería mucho mejor, pero yo lo voy a decir, os vaya bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Os vaya bien. Proverbios capítulo 13, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La parte B del versículo 13. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. En reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Temer al mandamiento trae como resultado una recompensa. Así de simple, así de claro, así de fonéticamente pronunciado. Temer al mandamiento trae una recompensa. No es terror, sino una actitud reverente que lleva a obedecer. La obediencia conduce al éxito. La obediencia al mandamiento, como dice la palabra del Señor, trae como recompensa la estabilidad. Y la obediencia al mandamiento trae como recompensa la bendición. Y trae como recompensa la vida. Trasladémonos al libro de Deuteronomio, bendito el nombre del Señor. Libro de Deuteronomio, capítulo 29. En reverencia nuevamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El versículo 9 dice: guardaréis pues las palabras de este pacto, las pondréis por obra, para que ustedes prosperen en todo lo que hagan. El éxito de la prosperidad es guardar el mandamiento, la palabra de este pacto y ponerlo por obra. Ese es el éxito de la prosperidad del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Dice, para que os vaya bien. Vamos a segundo libro de Crónicas. Como siempre digo, vamos a leer mucho la Biblia. En esta clase nos gusta leer la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Bendito el santo nombre del Señor. Por allá el versículo 20. Segunda de Crónicas, 31, 20 y 21. Exactamente. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de su Dios. En todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios. De acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Qué bueno. Y todos saben nuestro salmo preferido en la congregación, a la audiencia. Un saludo especial. El Salmo capítulo 1, el versículo 3, lo sabemos de memoria. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuestro corazón, el resultado de la obediencia desde nuestro corazón. En esos estados complementarios, unidos unos con otros, superior, inferior, exterior e interior, así como tenemos, amada iglesia, y hay que advertirlo, un enemigo exterior, que el Señor lo reprenda, también hay un enemigo inferior, o un enemigo interior, que hacen que en el interior, en el corazón, no haya una armonía, no haya una tranquilidad, sino que siempre ese corazón esté saturado, impactado con réplicas por el caos. Quiero detenerme ahí un poquitico. Hay muchos corazones que siempre tienen réplicas del caos. En un momento de la vida hubo un sacudón en su vida y le quedaron las réplicas. Y ese corazón está en caos. Y dentro del caos interno no puede operar la bendición de Dios. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Me gustó eso. Gracias. Si lo vas a hacer, hazlo bien, por favor. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra santa del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. El caos, el dolor, la aflicción, la tristeza y el pesar. Eso es lo que hay en el corazón de una persona. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece.
y no añade tristeza con ella. Cito este versículo porque antes de la bendición es el reconocimiento de Dios. Y cuando uno reconoce a Dios, es bendecido por Dios con una riqueza especial. Y esa riqueza no añade caos. Esa riqueza no añade tristeza. Bendito el nombre del Señor. Porque el caos, vuelvo a repetir, es dolor, es aflicción, es tristeza, es pesar, es desolación. Y muchas veces emocionalmente estamos así. Por lo que sea, por lo que sea. Haga usted el ejercicio de Freud, mire a ver en qué estado está, autoanalícese usted, hágase un psicoanálisis, pero siempre hay caos, siempre hay zozobra, siempre hay tormenta. Bendito el nombre del Señor. Ahí no puede operar la bendición del Señor, ahí no está la bendición del Señor. Yo conozco personas, esto ya es coloquialidad del mensaje, yo conozco personas infinitamente ricas, pero que siempre están en caos. Hay un caos desatado en el interior de él. Me sorprendió mucho. Mi antiguo jefe dijo a un ex compañero, le pusieron el mismo sueldo mío. Entonces mi compañero se quejó ante el gran jefe y le dijo, pero es que ese sueldo no me alcanza para nada. Y este hombre le dijo, pero si el antiguo personaje que estaba ahí, refiriéndose a mí, ganaba lo mismo y tenía una vida de millonario. Lo que pasa es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre sea la gloria. Amén. Y entonces, antes de la bendición es el reconocimiento de Dios. Cuidado con la ansiedad desordenada para alcanzar algún éxito. Esa ansiedad desordenada. Cuidado con una trampa espiritual. Estamos en días peligrosos, se lo digo yo. Cuidado con esa trampa espiritual. Proverbios 38, dice la palabra del Señor. Esta trampa, a mí me gustó esto de la trampa espiritual. A veces caemos en pequeñas trampas espirituales. Se viene a mi cabeza un versículo que dice, escápate como gacela de la mano del cazador. No solamente en el aspecto femenino. A propósito, ¿sabían ustedes que Sansón tuvo su primera esposa filistea? Creo que la asesinaron. Sansón era un sabio. Él mató a un león, vio que unas abejas llegaron a la cabeza del león, sacó miel de ahí y fue y le dijo a los filisteos, adivínenme en esta adivinanza. Él tenía la capacidad de hacer acertijos. 20 años después de que enviudó, fue por otra filistea. Bueno, lo dicen las crónicas judías. Continuemos. O sea, juzgó 20 años juzgó Israel. Era juez de Israel y era nazareno y Dios lo respaldó. Y después de su primer fracaso, el segundo fracaso fue otro fracaso. Continuemos. Son daticos que suelto así como en mis consultas personales. Y entonces dice la palabra del Señor, cuidado con la trampa espiritual. 2 cosas te he demandado, son palabras de Agur, no son palabras de Salomón. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Hermana Floricel, manténme del pan necesario. No sea que yo me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de nuestro amado Señor. Hay un oyente, una persona que nos sigue, un cibernauta, bendito el Señor, sí, lo voy a decir, Weimar, amigo mío, me llamó esta semana, llamó al pastor, me llamó y me dijo, pastor, llamo a quejarme. Pastor, quiero quejarme. Yo le dije, sí, te escucho, amigo. ¿Cómo le parece que aquí un caos en su trabajo? Cuento corto, le estaban negando un bono que se había ganado en su trabajo, a todos se lo dieron, pero él supuestamente no se lo merecía. Yo le dije, no te preocupes, pero se desahogó con el pastor. Habló con el pastor. El sábado por la mañana me dijo, pastor, me mandó una fotico y me dijo, me dieron el bono. Aleluya, bendita la gloria del Señor. Se desahogó con el pastor e encontró paz. Yo le dije, no se preocupe, tranquilo, si le van a robar eso, no se preocupe que el Señor es nuestro pastor, y el Señor se lo devolvió. Tengo que contar un testimonio, más adelante lo cuento, continuemos por favor. Y entonces dice la palabra del Señor, no me des pobreza ni riqueza, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre tenga que meterme a la viña de mi prójimo y robarle y blasfeme el nombre de nuestro amado Señor. A mí me gustó algo, hermana Carolina, dice mi consulta, dame la porción que tú has establecido para mí.
dame la porción que tú has establecido para mí. No me des la del vecino, ni la de la vecina, dame la mía. Aleluya. Dame la bendición y sin ella no me voy. Bendito el Señor. Es que a veces nos gastamos la vida esperando que nos den la bendición del vecino, esperando que nos den la bendición de la vecina, esperando que nos den la bendición desde el frente, del lado derecho. No, espere la porción que el Señor ha destinado para usted. Con esa porción usted está tranquilo. Los levitas no tenían heredad, pero los levitas poseían la gloria del Dios omnipotente, del monte siniático. A su nombre sea toda la gloria. Amén. Continuemos. Y entonces, dame la porción que tú has establecido para mí. Señor, no me des aquello que por mi propia debilidad pueda terminar alejándome de ti. Aleluya. Aleluya. Bendita su gloria. Eso incluye todo. No voy a minimizar el concepto, voy a amplificar el concepto. A veces pedimos cosas y el Señor no nos la da, porque sabe que si nos la da, nos vamos a alejar de Él. Yo quiero testificar algo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace mes y medio, la hermana Mónica, la esposa del hermano Esteban, la mamá de Benjamín y hija de la hermana Marta Cortés, me contó una idea. Me dijo, pastor, tengo un proyecto. Yo le dije, ¿qué sería? Ella estaba postulando un puesto, había hecho una postulación para un cambio de cargo en su trabajo. Yo le dije, que sea la voluntad del Señor. ¿Está de acuerdo con que sea la voluntad del Señor? Dijo, sí, mi pastor. Pues no le salió. Todo el proceso bien, 5 de 5, 5 de 5, 5 de 5, entrevista con el psicólogo, entrevista con la junta, 5 de 5, no la escogieron. Yo le dije, tranquila, no pasa nada. Pero unos días después ella me dijo, pastor, tengo algo en mi cabeza, pero necesito contárselo a usted porque usted es mi pastor y mi levita. Yo le dije, cuénteme, pastor, quiero hacer un préstamo en la empresa. Quiero sacar mis cesantías, voy a dar detalles, ¿está bien? Voy a sacar mi cesantía, voy a hacer un préstamo, más o menos de una cantidad. Yo le dije, ¿para qué? A veces los pastores nos ilusionamos. Yo le digo, ¿cómo para qué sería? Y me dijo, pastor, voy a hacer las escrituras de una tierra que tiene por derecho mi madre y mi abuelo, y quiero regularlas para construir ahí. Yo le dije, ¿y dónde es? Me dijo el lugar, es más o menos a hora y media del pueblo, pero hay un gran problema porque del pueblo a la tierra hay más o menos 1 hora y media. Ese era el panorama. Yo dije, pensé, oré al Señor y le dije, hermana, siento paz en esto, haga el préstamo, acelere, pero por favor haga las escrituras. Dijo, está bien mi pastor. Sí, haga las escrituras. Ella hizo todo conforme al plano que hicimos, conforme a lo que le dije que hiciera. Ella hizo el préstamo, fue a la casa del abuelo, le dijo, abuelo, acompáñeme al pueblo, viajó de acá con su esposo, pidieron la bendición al entrar y al salir. Estoy dando detalles. Yo le dije a la hermana hace 2 meses, hermana Mónica, hace mes y medio, haga ese movimiento. Hermana, si Dios hiciera un milagro y pasara algo y pusieran carretera del lugar A al lugar B, donde usted vive o va a construir, sería el milagro. Y dijo, ay pastor, ojalá Dios lo oiga. Bueno, las cosas se quedaron así. La hermana fue, hizo la escritura, me envió una foto, me dijo, pastor, aquí están las escrituras del lote, ya tengo el préstamo, ya hablé en el depósito, ya voy a empezar a construir. Y le dije, gloria a Dios, hermana, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero no podemos olvidar que yo le dije, si Dios hiciera un milagro y pusieran pavimento del pueblo del punto A al punto B, yo dije, la saca del estadio. Hace 3 días la hermana Mónica me envió un video donde estaba el alcalde de la localidad de San Roque diciendo, el gobernador de Antioquia nos ha premiado y nos ha enviado no sé cuántos metros de carretera que van a pasar justo y exacto por la carretera que lleva a la tierra de la hermana. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Bendita la sangre de Cristo. Bendito el poder de Dios.
Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, al ciego da la vista y al cojo hace andar. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Denle un aplauso al Señor. Tenía que contarlo. Tenía que contarlo. Si alguien quiere datos, puede meterse a Facebook San Roque, la vía de San Roque a Cristales. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Más o menos, la hermana va a quedar de la casa del pueblo San Roque a la finca de ella y del hermano Esteban, porque son esposos y estaban en la escritura, más o menos a 20 minutos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, me gusta, ¿qué puedo hacer? Es el Señor. Continuemos. Aleluya. Cuidado con el enemigo interior, el enemigo ultimativo que divide, el enemigo ultimativo que daña, el enemigo ultimativo que distorsiona la realidad del creyente con el caos en el interior, que se anula para escuchar la voz de la palabra, dividir todo lo que está unido, el adversario, el Satán, que el Señor le reprenda. ¿Recuerdan a Nimrod? ¿Lo recuerdan? Sí, lo recuerdan. Ok, consulta Nimrod. Y entonces Nimrod, la palabra Nimrod, todos lo saben, lo sabes. Ok, si una hermana lo sabe, sigo. Nimrod, en su etimología de el hebreo vernáculo al español, es rebelarse. Y entonces Nimrod, poderoso cazador ante el Señor, y la tradición judía habla acerca de Nimrod, lo interpreta como un cazador, pero un cazador de mentes humanas a las que seducía para rebelarse contra la autoridad divina. A los hermanos más desaplicaditos que no hacen la tarea en semana, les doy la cita, Génesis capítulo 10, versículo 8. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y entonces este hombre, la tradición judía lo interpreta, repito, como un cazador de mentes humanas a las que seducía para rebelarse contra la autoridad divina. Que el Señor nos guarde, bendito el Señor, que el Señor nos guarde. Y se le atribuye a Nimrod, cuando usted voltea, la Torre de Babel. Bendito el Señor. Se le atribuye la construcción de la Torre de Babel como un intento totalitario de unificar la unidad o la humanidad contra Dios. Y no podemos dejar de recordar cuáles son las formas beligerantes, cuáles son las formas, la táctica y la estrategia de nuestro adversario, que el Señor le reprenda. ¿Recuerdan a Amalek? Gracias. ¿Recuerdan a Amalek? Gracias. Ok, necesito que 3 recuerden a Amalek para seguir. Ok, recuerden, he predicado cientos de veces de Amalek. Qué bueno, esta iglesia es aplicada. ¿Recuerdan a Amalek? Ok, entonces no podemos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. La tradición judía no cree en Luzbel, en Satán. No. Ellos no creen en esa forma de enemigo, el que Cristo venció en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que lo derrotó, lo aplastó, lo venció. Bendita la gloria del Señor. Y la iglesia occidental de Cristo no puede olvidar las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Aleluya. Y las maquinaciones no son ataques. Yo decía hace 15 días, antes de que pasara el terremoto en Colombia, antes de que pasara la inundación en el norte de Chile, antes de que pasara el terremoto en el Perú, antes de que pasara lo que está pasando en Nueva York con las inundaciones, antes de que esté pasando lo que está pasando en Ceuta, en Setua. Yo decía, no estamos viviendo días maravillosos ni la dulce vita, estamos viviendo días anacrónicos, días difíciles, donde hoy en día ser evangélico es un lujo, es un derroche, la dulce vita. Pero no, eso no fue así al principio de la iglesia primitiva. El verdadero cristiano, la verdadera casta, vivía de las experiencias íntimas. Y lo dije y lo he dicho tantas veces, cuando fue Pedro y estaba, no sé con quién estaba Pedro, sé lo que hizo, pero no sé con quién estaba, y había el cojo en el templo de la Hermosa, y dicen la historia, la tradición judía, que el templo, que la puerta, no el templo, la puerta del templo de la Hermosa era hermosa, era espectacular, y que ahí había un mendigo, y que entonces parece que Pedro tenía cara de rico,
porque cuando pasó por ahí, el mendigo le dijo, algo vio en Pedro, algo vio en Pedro, y algo vio en Pedro. Y le dijo, dame limosna. Y Pedro le dijo, no tengo plata, ni oro ni plata. Bendita la gloria del Señor. Tenía otras marcas, tenía otra caracterización. Pedro tenía una personalidad diferente frente a las hordas espirituales de maldad en el imperio romano, o también en la Jerusalén conquistada por Roma. Y le dijo, de lo que tengo te doy, levántate y camina. Sigamos. No podemos dejar de recordar cuáles son las formas beligerantes, la táctica y estrategia de nuestro adversario. Cuando se acerca Amalet, viene de pronto en el camino Amalet. Hermano, nosotros, gracias, no podemos, yo quisiera que el Espíritu Santo le abriera el conocimiento a usted, para que pudiera entender ese mensaje. Necesito entregarle este mensaje. Amén. Es palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Acuérdate y acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Hello. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Jamás se te olvide. Y sigue diciendo la palabra. Cuando salía de dónde? Recién estaba saliendo con la cultura egipcia. Todavía tenías las marcas atrás en las espaldas. Todavía tenías tus pies llenos de barro porque estabas pisando ladrillo. Todavía eras esclavo, eras pobre, estabas bajo servidumbre. No se te olvide lo que hizo Amalek contigo cuando venía saliendo. Dice la palabra del Señor de cómo te salió al encuentro en el camino. Te desbarató la parte de atrás. Todos los que venían débiles, que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios para levantarse contra ti. Aleluya. Es que Satanás, que el Señor le reprenda, a veces se levanta cuando estamos débiles. A veces se levanta y nos abofetea cuando estamos débiles por alguna circunstancia emocional, económica, física, el calor, el frío, qué sé yo. Somos tan frágiles. Acuérdate. Y entonces, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos sus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. Y le dice la palabra del Señor, jamás se te olvide lo que te hizo Amalek. Yo quisiera que 4 o 5 lo entendieran, bueno, y la audiencia. Y entonces necesito esto. Dentro del último discurso de Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, hay una triada. La triada, hermano Brian, es recordar, no olvidar y erradicar. Recordar, no olvidar y erradicar. La tercera es la vencida. Benjamín. Recordar, me mira Benjamín, no olvidar y erradicar. Amén. La triada. El conocimiento del peligro no puede permanecer como un dato histórico fosilizado, sino como un esquema cognitivo activo de alerta adaptativa. No olvidar, el antiextinción, la huella de memoria, la anestesia cognitiva o normalización del patrón de donde fuimos rescatados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y lo de olvida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo superabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Nos escogió en delante de la fundación del mundo. Erradicar la reestructuración del entorno, inhibición ejecutiva de alto nivel, la arquitectura cerebral, la descontextualización de la memoria. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13. Dice la palabra santa, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acomodamos lo espiritual
a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son una locura, no las entiende. Son muy enredadas, son muy difíciles, son muy complicadas. No tiene los sentidos desarrollados y no las puede entender porque se han de discernir en otro ámbito que es espiritualmente. En cambio, el que está conectado a la vid, o sea, el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El capítulo 16 fue el versículo que leí el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, estuvo en mi cabeza. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Amén. El Evangelio de Tunamis es potencia y a veces siento esa potencia en mi interior. A veces siento esas ganas de explotar por mi carácter, de decir las cosas y ojalá poder con un cincel marcarlas en su cabeza para que no se le borren. Tengo que controlarme, regularme porque ya voy rumbo a la tercera edad y puedo producir algo, pero me gusta decir la palabra del Señor. ¡Plácate! Que sea un bofetón, que sea un estallido, que sea el Evangelio es dinamita de Dios. Punto. Aleluya. Qué hermosas las flores, pero el Evangelio no es un jardín de rosas. Bendita la gloria santa del Señor. ¿Saben ustedes por qué el Señor llegó a Jerusalén en un pollino blanco? Porque estaba en modo paz y amor. Porque el pollino blanco, aleluya, un burro blanco, es paz. Él no vino en un corcel salpicado de sangre. No, él venía tranquilito. Ay, aleluya. Viendo Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. Sigamos. Aleluya. Y entonces la mente humana a veces pierde la capacidad de asignar un marco espacio temporal, preciso al recuerdo, olvidando la amenaza de donde fuimos rescatados. Sé que alguien lo entendió. Creo que uno lo entendió. Ok, vámonos con ese uno. Primera de Corintios 1:26 dice: hermanos míos, amados en el Señor, miren vuestra vocación. Ustedes no son sabios según la carne, ustedes no eran multimillonarios, ustedes no eran de la casta pupi, de los pijos del mundo, sino que lo necio, lo estúpido del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y entonces aquí viene la joya: sabiduría, justificación, santificación y redención, los 4 aspectos de la salvación. Esta es la riqueza del creyente. Pero antes nos pone en contexto y nos decía: no éramos nada, no éramos nadie. Aquí nadie viene de la nobleza. No olviden de dónde Dios les ha levantado. Jamás se le olvide de dónde Dios lo ha rescatado. Vamos bien, sigamos más técnicamente. Bendito el Señor. Lo que no es, las cosas que no son, el bucle de retroalimentación, el bucle de reevaluación cognitiva frente a la amenaza de nuestra amnesia selectiva. Amén. Amnesia selectiva. Hello. Es que a veces se nos olvida lo que nos conviene, como dicen los viejitos. Carlos, como dicen los viejitos. ¿A uno se le olvida qué? Lo que le conviene. Los viejitos tienen 2 particularidades. Se quedan dormidos en cualquier lado. Una, en la noche no duermen. Se sientan por ahí a esperar el ficho y se duermen. Aleluya. Y dicen que bendito el nombre del Señor. Pero aquí hay una iglesia vigorosa y fuerte en el nombre poderoso del Señor. Y entonces olvidamos lo que nos conviene. También se me olvidó eso. ¿Alguien está hilando con hilos de oro este mensaje? Sigamos. Y entonces el bucle de la reevaluación cognitiva frente a la amenaza de nuestra amnesia selectiva, de actuar de forma quirúrgica sobre fragmentos concretos de donde fuimos rescatados. Vamos a ir a Primera de Pedro. Aleluya, bendito el Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18.
Dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesús: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas que a la gente ama, a todos nos encanta el oro y la plata, sino con algo que supera eso, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, bendito el nombre santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, hechos y relatos fácticos, o sea, relatos reales que solo nos traían caos, dolor y enfermedad. Esos son los recuerdos que a veces nosotros sacamos de nuestra cabeza. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A todos nos encanta ese versículo. Segunda de Corintios 5, 17, ojalá te lo aprendas de memoria. Pero yo me encuentro con una frase en mi consulta que se llama nueva arquitectura cerebral. Nueva arquitectura cerebral. ¿Puede decirlo conmigo? Nueva arquitectura. Dicen que el loro viejo no aprende a hablar. Oh, bendita misericordia del Señor. No tiene distinción de homogénea ni de edad. Aleluya, bendita la gloria de Cristo. Bendito el Señor. Y dice la palabra que nosotros vamos a ser renovados como el águila. Y tendremos fuerzas como las del búfalo, bendito el Señor. Pero ¿para qué quiere fuerzas usted como las del búfalo? ¿Para trabajar y solo trabajar? ¿O para poner problemas y tener un caos interno en su cabeza? ¿O para no venir a la iglesia? ¿O para dejarse señorear del oro y de la plata y despreciar la sangre de Cristo? Sigamos. Y entonces una nueva arquitectura cerebral. Y en esa nueva arquitectura cerebral, cuando cruzamos de modo que si alguno está en Cristo, o sea, con una nueva arquitectura cerebral, recordamos con una gratitud hacia Dios. Y uno recuerda de dónde fue sacado. Señor, gracias. Yo he intentado muchas veces en mi semana, cuando oro, de ponerlos uno por uno en oración. Lo hago, pero al final de la hora, ya cuando he terminado prácticamente. Pero es que solo quiero decirle al Señor, gracias. Y gracias, y gracias. Y pongo otra canción y voy a orar y digo, Señor, gracias, Señor, gracias. Y me acuerdo de alguna cosa y digo, Señor, gracias. Esta semana le dije, Señor, gracias por mis pies, porque puedo tenerlos para ponerme un par de zapatos. ¿Alguien lo entendió? Gracias. Sigamos, por favor, sigamos. Nueva criatura, gratitud generada a largo plazo y que sea potencializada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya, gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra. Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan. Aleluya, el capítulo 2, Juan capítulo 2. Vuelvo a engancharme en el mensaje. Juan capítulo 2 versículo 19: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Hasta ahí está perfecto todo. El versículo 22 dice: y se acordaron. Ya ahí podríamos finalizar el mensaje. Y se acordaron. ¿Cuántos se acordaron? A ver, los estudiantes de la palabra. Ahí dice, léelo. ¿Cuándo se acordaron? Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, hermano Brian, está célebre. Cuando resucitó, ellos se acordaron. ¿De qué? De lo que el Señor había dicho. Pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, acuérdate y acuérdate. Ellos se acordaron. Aleluya, bendito el Señor. Wow, ¿están hilando el algoritmo? Sigamos. Y entonces los discípulos se acordaron. Traer algo a la conciencia de manera que produzca una respuesta. Juan capítulo 14 versículo 26. Yo creo, me voy a ir, como dicen los hermanos, de recorrido, a ver si alguien atrapa el mensaje. Está encriptado el mensaje, está encriptado. Dice la palabra 14:26: el Consolador os enseñará y también ¿qué? ¿Sí? Dilo. Os recordará. Gracias, hermana Marta Velázquez, estás ilustre hoy, célebre. Y os recordará. ¿Quién?
¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Lo están entendiendo? El Espíritu Santo nos recordará lo que nos dijo Jesús, pero también nos llevará a nuestra huella anémica a recordar lo que nos hizo Amalek cuando estábamos saliendo de Egipto. Gracias, hermana, lo sentiste y lo viviste. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Quisiera saltar y danzar como lo hacía cuando estaba pequeñito. Somos pentecostales de la cabeza, los pies de la cabeza, los pies somos pentecostales. Pero no, voy a tener aquí, tranquilo. Pero es un mensaje, no podemos olvidar lo que nos hizo Amalek. Y el Espíritu Santo nos tiene que recordar, porque a veces tenemos amnesia selectiva. Y nos olvidamos lo que éramos antes de conocer el amor de Dios, que precede todo conocimiento. Aleluya. Y cuando recordamos de dónde nos levantó el Señor, no queremos volver a Egipto, ni queremos volver a ser pretendidos, querer ser malditos por Balac. No. Nosotros queremos estar debajo del tabernáculo, queremos estar viendo el arca, queremos ver el Jordán abriéndose, queremos ver las codornices, queremos ver el maná, queremos ver el agua que fluye de la piedra, queremos ver a Moisés con la vara, queremos ver 600,000 personas caminando, queremos ver la gloria de Dios, también queremos ver cómo un Coré es tragado por la tierra. Sigamos. Y entonces la palabra nos instruye a vivir en el presente a partir de lo que Dios había hecho. Acuérdate, es una palabra hebrea, Zachor, Z-A, empieza así: recordar para permanecer fieles a la identidad y a la palabra. Recuerda lo que te... ¿Cómo la trató Amalek? Hello, ¿cómo la trató Amalek? ¿Cómo te trató Amalek? ¿Cómo te trató Amalek cuando estabas saliendo de Egipto? Sigamos. Recordar para permanecer fieles a la identidad y a la palabra. La Biblia lo determina como una obligación legal. No olvides la actitud interna del corazón. Nunca podemos olvidar lo que el Señor hizo en nuestra vida, impidiendo que la conciencia del peligro se extinga con el tiempo, porque es que cuando se nos olvida lo que hizo Amalek y cuando se nos olvida lo que hizo Amalek, queremos pactar con Amalek. Hay una fábula judía, hermano Carlos Oviedo, hay una fábula judía. ¿Recuerdan a Joab? Ok, era el tío de... Y entonces Joab le dijo a su sobrino, los más lentitos, a David. Es una fábula judía. David envía a Joab, que era el general del ejército, a que destruyera a los amalecitas. Él fue y destruyó solo a los hombres. Y entonces David lo confronta y le dice, ¿por qué no asesinaste a toda la estirpe de amalecita? Entonces Joab dice, mi maestro de la Torá me enseñó que era solo a los machos. Y dijo, ¿cómo se te ocurre? Y revisaron y faltaba, creo que era una Z. Porque dice la palabra Zohar que también era como transcribiéndose los machos. No olvidar, pero decía machos. Entonces Joab mató solamente a los hombres. Y fueron y revisaron con el profesor de la Torá de Joab. Bueno, es una fábula judía que me gustó. Sigamos. La trascendencia de conservar la memoria exacta a través del relato. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel. Amén. A los hermanos que les gusta el Antiguo. A mí me encanta el Antiguo Testamento. Primera de Samuel capítulo 15. El versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de Amalek. Esas hermanas tan bellas, color rosa, que se apiadan de Amalek. Y dicen, voy a matar solo a los feos. Los amalecitas, que todos los feos pasen al frente, que los voy a matar. Hay que pesar de esto. No negocies con Amalek, porque Amalek no te ama. Amalek te quiere destruir. Recuerda que Amalek te quería maldecir. ¿Saben cómo venció Amalek a Israel? ¿Saben cómo? Le mandó las mujeres más bellas a los judíos. Los judíos no eran tan guapos, uno que otro, Absalón, David, Sansón, que era súper fuerte, Saúl era alto. ¿Cómo se llamaba el hijo de David? No, el amigo de David.
Jonathan era hermoso. David, otros no eran tan guapos, no hay características que eran tan guapos. ¿Se imaginan los israelitas cuando vieron a las amalecitas entrando por ese valle del desierto? Se enamoraron de ellas, loca y perdidamente. Esos hermanos que gloria a Dios, el Señor ya hizo el milagro. Esos hermanos que se enamoraban esperando una de vuelta. Ya Dios los casó, gloria a Dios. Bendito el Señor. Pero vieron a las amalecitas y emparentaron con ellas. Y vino la ira de Dios contra ellos, los israelitas, porque habían emparentado con las hijas de Amalek. Porque las hijas de Amalek eran hermosas. Imagínate un feo con una bella. Yo creo que entre las tribus se mostraban las mujeres bellas. Decían, mira, está guapa. Pero esa bella le decía, venga y adoremos al Dios que yo adoro. Y como las mujeres en algunos países latinoamericanos son los que mandan, entonces el matriarcado, ellos iban y adoraban a los dioses de los amalecitas. Y ahí vino la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Tenía que decirlo y tenía que decirlo. Cuidado, cuidado y cuidado. Sigamos. Bendito el Señor. Y entonces dice, ve y destruye a Amalek, versículo 3, todo lo que tiene. El 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron al rey de Amalek. El Señor le dijo, destruye a Amalek. Bendito el Señor, destruye a Amalek. Amén. Y el pueblo y el rey perdonaron algunas cosas de Amalek, entre ellos a su rey. Hay tanto tela que cortar ahí, porque hay personas que pueden destruir a un amalecita, pero no es rey de los amalecitas. Una cosa es que usted se encuentre con un vecino que tiene menos plata que usted, otra cosa es que se encuentre con el rey. ¿Me entiende la analogía? ¿Me entiende la analogía? Y cuando usted se encuentra con el rey de los amalecitas, y el rey, usted era solamente un hijo de Dios, y ese rey lo saluda a usted se le postra. Pero continuemos, quiero finalizar el tema. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag lo mejor de las ovejas, lo mejor de los bueyes, de los animales engordados. ¿Recuerdan lo que el Señor había dicho referente a Amalek? ¿Ya se les olvidó el mensaje? Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 25, 19, rápidamente. Ya casi voy a terminar. No voy a mentir. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. Y el pueblo se le olvidó. A Samuel se le olvidó lo que había hecho Amalek con el pueblo del Señor y perdonó lo mejor. No podemos perdonar lo mejor de Amalek. No podemos olvidar lo que Amalek nos hizo cuando salíamos de Egipto. No lo podemos olvidar. El único que apostó por nosotros se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No perdone lo mejor de Amalek. ¿Soy claro? ¿Es claro el mensaje? Aleluya. Bueno, denle un aplauso al Señor, por favor. A su nombre la gloria. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amalek quiere decir duda. El ejercicio de Sacor, no lo olvides. Funciona como un antídoto cognitivo y espiritual para disipar la incertidumbre moral y el caos de donde nosotros fuimos sacados. Mire lo que dice el libro de Lucas, bendito el Señor, el capítulo 22, el versículo 19, la palabra santa del Señor dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo, esto es mi cuerpo, por favor, recuérdenme. Por ahí lo están entendiendo. Creo que es como un río que va, amén, 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 amén y amén. Por favor, recuerden. ¿Quién dijo eso? Jesús de Nazaret. Hagan esto en memoria de mí. O sea, recuérdenme a mí. ¿Lo están entendiendo los hermanos? Recuérdenme a mí. Cada generación, cada persona debe verse a sí misma como si hubiera salido hoy de Egipto. Cuando estábamos pasando de un estado a otro, escúchenme por favor, cuando salimos de una situación y no vemos la respuesta a la oración, no sé cuánto nos hemos encontrado que estamos saliendo de una situación y no vemos la respuesta a la oración que estamos haciendo. En el medio exactamente de la crisis siempre está el ataque. Cuando estamos a la expectativa de algo nuevo, siempre viene la duda, siempre viene la incertidumbre, siempre viene, ¿será que Dios sí? ¿Será que Dios sí? ¿Y será que Dios sí? En la mitad siempre del proceso hay un ataque, un trabajo, un cambio de lugar
En medio del proceso siempre aparece el adversario y empieza a atacar y viene por sorpresa cuando estamos más débiles, porque es traicionero y es padre de la mentira. Juan 8:44, Primera de Pedro 5:8. Recorre nuestro adversario, acecha a nuestro adversario, busca una oportunidad, busca la letra pequeña. Recuerda lo que usted no perdonó de Amalek, que porque le dio pesar, dijo, ay no, tan lindo, ¿quién va a renunciar a eso? Bueno, es coloquialidad. Recuerda que usted dejó algo de Amalek y no quiso matarlo porque se murió de lástima. Aleluya. Lo recuerda, y usted lo guardó y dijo, no, todo menos eso. Bendito es. Yo no sé, esto, no se lo tome personal porque sí es personal. Sigamos. Hay un estado en el que las personas entran. Todo es casualidad. El pastor habla y es casualidad. Dios habla a través del pastor y es casualidad. El pastor hace una llamada a cualquier momento, es casualidad. Entran en la onda de la casualidad. Todo es casualidad. Se accidenta alguien delante de ellos, es casualidad. Reciben un bono extra, es casualidad. Sale el sol para ellos, es casualidad. Ganan un examen, es casualidad. Tienen trabajo, es casualidad. Tienen salud, es casualidad. Bendito el nombre del Señor. No hubo un milagro, no hay un resultado, no hubo una supervisión, no hay significado. ¿Sabe cómo se llama eso? Amalek hablándole al oído. ¿Ha entrado usted por esa etapa que todo es casualidad? ¿Lo levantó Dios del médico? Ah, eso es casualidad. Se cayó y Dios la guardó de que se quebrara una pierna. Ah, eso es casualidad. No. No hay casualidades en este camino, no a este nivel de la batalla, no cuando fuimos comprados por sangre, no cuando se está librando una batalla titánica por su salvación, no cuando Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para que su nombre fuera escrito en el libro de la vida, no cuando estamos esperando el sonido del shofar. Oh, aleluya. Amalek hablando desde adentro. Y se acordaron. Voy a leer esto y finalizo. Y se acordaron. Tengo que leerlo tal como suena. Juan 2:22. Y se acordaron que había dicho esto. Tengo que leer también el principio. Génesis 8:1. Estoy finalizando. Y se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios de Noé. Gracias Brian, voy por ti. Y se acordaron cuando Él resucitó. Y Dios se acordó de Noé. Pero no solamente de Noé, de todos los animalitos que estaban dentro del arca de Noé. Dios se acordó. Aleluya. Y recordó Dios a Noé. Se acordó Dios de Noé y de todos los animalitos. Bendito el nombre del Señor. Se acordó Dios de Noé. Recordó Dios a Noé. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 6, versículo 5. Amén, amén y amén. 6:5. Y me ha acordado de mi pacto. Escúchalo, no te despistes. Y me ha acordado de mi pacto. O sea, los hijos de Israel estaban en Egipto y el Señor se acordó del pacto que había hecho con ellos. Y me ha acordado de mi pacto. Pero tenemos que volver rápidamente a Génesis. Estoy con los hermanos que están conmigo desde el principio del mensaje. Génesis capítulo 13. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto. Allá voy, no puedes perderte. Se acordó Dios y puso una señal del pacto de que se había acordado de ellos cuando estaban en las aguas. Esta señal del pacto que Dios recordó a la humanidad en Noé. No hay memoria sin señal del pacto. Recuerdan cuando descendió que la promesa del Espíritu Santo, estaban todos unánimes y juntos, y dice que de repente vino del cielo un viento recio que azotó toda la casa. Pero yo quiero recordarles algo, que el pacto, la promesa, hermana Marta, la promesa, el pacto, la promesa de la verdadera reconciliación, de lo que el Señor ha hecho con nosotros, el pacto que nosotros la iglesia occidental tenemos, ¿sabe quién es? El amado Espíritu Santo.
Entiende el mensaje. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu amado Espíritu Santo. Gracias por tu amado Espíritu Santo. Gracias porque nos ha sostenido. Señor, estamos viviendo una época difícil, una época terrorífica, una época bélica. Las hordas del infierno se han levantado. ¿Por qué? Porque sí, pero tu mano nos ha sostenido. Las puertas del infierno no han podido prevalecer contra nosotros, que somos tu obra, que somos parte de tu obra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro fundamento. Y si nuestro fundamento es Cristo, entonces que venga lo que venga, la casa no se moverá. Gracias, Señor, por la arquitectura en la palabra, por nuestra arquitectura cerebral, porque estás colocando fundamento sobre fundamento, ladrillo sobre ladrillo. Gracias, Señor, por el cuerpo, la iglesia. Gracias porque tú eres la cabeza. Gracias porque nosotros somos miembros los unos de los otros. Gracias por la promesa del Espíritu Santo. Gracias porque cuando el Espíritu Santo está, nos recordará todas las cosas. Y estaremos, Señor, pendientes, alertas, esperando el sonido del shofar. Es nuestra esperanza no avergüenza. Ven, Señor Jesús, y no tardes tanto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la iglesia dice...